Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias al Señor en esta tarde por darnos esta bendición de estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? En este lugar donde la presencia del Señor, hermanos, está aquí con nosotros. Aleluya. Y no vamos a salir con las manos vacías, vamos a salir bendecidos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Usted va a llevar bendición de parte de Dios para su vida, porque el Señor está aquí para ayudarnos, para bendecirnos. Nos da gusto también que estén con nosotros, pues personas que sin ser miembros de la iglesia, aquí están para oír palabra del Señor. Que sean para todas las visitas, hermanos. Y creemos que Dios les va a bendecir en esta tarde. Aleluya. Yo estoy agradecido con Dios porque pues el obispo me desafió, me invitó a la Juría, municipio de Choice. Y le digo que me desafió porque allá se están agarrando a balazos también. Y hace unos días mataron a unos de la Guardia Nacional. Y pues había una actividad de la iglesia y me invitó y le dije al obispo, pues ya sabes que mataron a unos de la guardia. Pues sí, dice, pero allá la iglesia nos está esperando. El Señor va a ir con nosotros, ¿sí? Pues sí, así fue, hermanos, el Señor fue con nosotros, nos llevó y nos trajo. Así que por unas horas estaba a 25 grados, hermanos, y nublado, y ahí las nubes se iban ahí cerquita de nosotros. Un clima muy hermoso y una iglesia muy bonita. Estaba pues toda la iglesia reunida ahí sin cubrebocas, porque allá no hay contagios, allá nadie se ha enfermado de coronavirus. Pero llegamos nosotros y pues asustar gente, ¿verdad? Pero no, los hermanos bien contentos, estuvimos ahí con los hermanos de la Juría y pues les mandan saludos a la Sexta Iglesia. Allá, como dije, no hay esta epidemia, pero pues está la otra epidemia, la epidemia de la violencia, y sí están preocupados los hermanos, pues porque se agarran entre delincuentes. Nos platicaba el pastor que hace una semana tuvieron el encuentro ellos y fueron a decirles pues que salieran de la iglesia, que se fueran a Choice, porque cerca de ahí, a 2 horas, estaban atacándose unos a otros. Y entonces pues el pastor le dijo, bueno, dice, si se mueven para acá, para la Juría, pues vamos. Y ahí estaban con temor celebrando el encuentro, ¿verdad? Pero nos dio mucho gusto, hermanos, porque bueno, mire, estuvimos ahí y había casi 50 visitas en esa actividad, porque las personas están pues buscando a Dios. Porque bueno, acá nosotros afectados por la pandemia y ellos allá afectados por la violencia, todos necesitados de la ayuda de Dios, porque Él es el único que nos puede socorrer. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y estuvimos orando por la iglesia, por esa necesidad que tienen ellos, por la violencia que hay, y pues los hermanos muy conmovidos, ¿verdad? También a nosotros nos dolía el corazón al verlos a ellos tan preocupados. Y ya cuando veníamos, pues comentamos los pastores que íbamos, que sí que era más terrible, ¿verdad? El virus o las balas. Y entonces eso me puso a pensar a mí, y yo les quiero compartir de un contagio más letal. Ese es el tema de esta hora, el contagio más letal. Porque ciertamente pues estamos evitando ser contagiados, por eso usamos
el cubrebocas, ¿verdad? Por eso estamos la sana distancia, por eso estamos evitando el saludo de manos, el abrazo, el beso. Estamos también desinfectando los zapatos, usando el gel para las manos. Y usted tiene que estar, ¿verdad?, cuidando todo lo que lleva a su casa también para desinfectarlo. Bendito sea el nombre del Señor, porque no queremos ser contagiados del coronavirus. Y los hermanos ahí en la Judía pues están cuidando qué camioneta pasa, atentos a ver quién forastero se mira por ahí, porque pues temen de que vaya armado, que vaya a hacer daño. Pero fíjense, hay algo que la iglesia del Señor debe también cuidar con mayor esmero, de no ser contagiados por el pecado. Por eso vamos a orar para pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, aleluya, que nos permita a través de la palabra de Dios sacar el provecho para que nuestra vida no se vea afectada. Mire, lea conmigo Jeremías capítulo 15, versículo 19. Ahí está la base de la enseñanza. El Señor le dijo al profeta Jeremías lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay algunas palabras que tal vez aquí ya no las usamos tanto, ¿verdad?, en nuestro vocabulario común. Por eso les voy a leer la traducción viviente. Y el mismo texto dice de la siguiente manera: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. ¿Verdad que esas palabras ya son más comunes? Bueno, pues nos está pidiendo el Señor que no nos contagiemos de aquella enfermedad que el mundo tiene y que si nos contagiamos pudiera ser un contagio letal para nosotros. Oramos a Dios para que Dios nos hable en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, me presento para predicar tu palabra, para pedirte, Señor, tu ayuda. Que seas tú el que hables, que tú, Señor, dirijas por tu Espíritu Santo a cada corazón una enseñanza que sea edificante, una enseñanza que sea de provecho, Señor, que sea de bendición. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. El pecado es el peor y el más destructivo de todos los contagios, hermano. Porque un virus, una bacteria, un parásito puede contagiarnos, provocar una enfermedad, y a lo mejor hay un antibiótico que lo elimina. Gracias a Dios, ¿verdad?, que pues esta pandemia han sido mucho más los que hemos sido curados que los que han fallecido, ¿verdad? También gracias a Dios porque esta semana, pues hermano, han ido muy bajos el número de personas que están presentando activa la enfermedad. Me parece que 2 o 3 días me tocó ver el informe que dan el seguro, el ISSSTE, el centro de salud, o ese call center que le llaman, donde la gente habla para que los atiendan, que son dependencias del gobierno.
reportaron que no hubo nuevos enfermos, como en 3 días de la semana. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque ya en esa semana se llegó pues abajo de 30, hasta 25 me parece que el número de personas activas, y eso es muy bueno. Quiera Dios que la semana que viene o esta semana que estamos empezando pues disminuyan abajo de 20, ¿verdad?, los casos activos, y que ya pronto podamos cambiar de color anaranjado a color amarillo o verde. Gloria al Señor. Tenemos muchos pendientes, y entre los pendientes actividades muy bonitas por realizar, entre ellas una actividad para los padres de los hijos adolescentes que están en la iglesia, que ya está preparada, hace mucho ya está lista, solamente falta una fecha pues más conveniente, ¿verdad? Y ya está para el 4, hermana, 4 de septiembre, esa fecha. Para entonces, con el favor de Dios, pues ya va a cambiar el semáforo. Tenemos esa fe en el nombre del Señor, que pues podamos tener esa reunión con menos restricciones. Aleluya. Definitivamente que debemos cuidarnos de los contagios, ¿verdad? Pero del que más debemos preocuparnos es del contagio que afecta el alma y el espíritu, y que incapacita al hombre para entrar al reino de los cielos. Ese contagio, como dije, se llama pecado, y es un contagio que provoca una infección que lo único que la puede curar es la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Pero fíjese, bien interesante, porque cuando hablamos nosotros de la palabra contagio que provoca una infección, estamos hablando de una enfermedad que está dentro de la persona, y algo que envenenó, que impregnó, que infectó a una persona desde adentro, y desde adentro sale para contagiar a otros. La palabra infección comienza con el prefijo in, que habla precisamente de en, y la segunda parte de esta palabra en el latín infección, la segunda parte afección viene de ficere, que habla de hacer desde adentro. O sea, una infección es algo que se metió y que está trabajando adentro para destrucción, para traer muerte, para traer daño, debilidad. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que ocasionan los virus, lo que ocasionan las bacterias, etcétera, todos esos microorganismos patógenos que nos contaminan, que nos enferman, pero que también nos matan, se introducen en nuestro cuerpo, trabajan desde ahí, van envenenando poco a poco todos nuestros sistemas de vida, y al final provocan las alteraciones que terminan con la salud, que llevan a la muerte. Pues de la misma manera, mis hermanos, el pecado también actúa. El pecado desde siempre ha contagiado al hombre. El primer caso de contagio del pecado lo encontramos allá en el Génesis, cuando Eva comió de aquel fruto y luego contagió también a Adán, su esposo. Ahí el primer pecado, el primer contagio consistió en la desobediencia a la palabra de Dios. Y ahí parte toda la gama de pecados que, hermano, la Biblia describe. Todo comenzó con una desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué desobedeció Eva? Porque escuchó, porque le prestó atención al engaño de Satanás. Satanás habló con la mujer, cambió la palabra de Dios, o sea, lo que Dios le había recomendado a Eva, él lo volteó, le dijo
a Eva que si comían del fruto ellos no iban a morir, sino que al contrario, Dios los había engañado y entonces ellos se convertirían en dioses, serían como Dios. Así le dijo Satanás. Ese era un engaño, y ese engaño llevó a perder la comunión con Dios. Dejaron de tener esa amistad. Cuando Dios fue al jardín, fue al huerto a visitarlos, ellos se escondieron, huyeron de la presencia de Dios, porque, hermanos, la desobediencia, el pecado genera esa falta de comunión con Dios. Aleluya. Y poco a poco Adán y Eva comenzaron a morir. No murieron de un golpe, no murieron de un infarto, no cayeron ahí después de haber comido el fruto envenenados y no, poco a poco actúa así el virus de la desobediencia. Poco a poco va menoscabando la vida hasta que termina con aquel que vive de esa manera. Adán y Eva murieron, sin embargo, ya el daño estaba hecho y la humanidad, dice el capítulo 6 de Génesis, se dividió en dos facciones. Una, aquellos que creían en Dios, aquellos que adoraban al Señor, que invocaban el nombre de Dios, y los otros que no creían en Dios, los que no invocaban al Señor. Aleluya. Y usted puede leer en Génesis 6 que en el capítulo 1 dice que los que invocaban a Dios y los que no le invocaban se unieron entre sí, provocando así un daño mayor. Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje para algunos ha sido causa de desviaciones. Han dado el lugar de los hijos de Dios a los ángeles, haciendo creer que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con los hombres, con las mujeres, y por eso nacieron estas personas. Pero eso contradice lo que Jesús dijo cuando habló de que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, porque los ángeles no se reproducen, no son seres como nosotros. Se refiere a los hijos de Dios, a los que creían en el Señor, los que invocaban su nombre, y los hijos de los hombres, los que no creían en el Señor, los que se entregaron al pecado, los que vivían en desobediencia, así como Caín, que era un asesino que mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Pues porque las obras de su hermano eran justas. Ahí está la división entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Y qué ocasionó esta unión? Ocasionó cosas tremendas. Dice el versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí está la primera consecuencia de cuando un hijo de Dios se une con uno que no es temeroso de Dios. Comienza a sembrarle en el corazón inconformidad con Dios, y comienza el hombre a contender con Dios, a renegar de Dios, a desconfiar de Dios. Eso pasó con Eva. Eva desconfió de Dios. Bueno, cuando una persona se une en yugo desigual con un incrédulo, entonces también le genera esa contienda en el espíritu con Dios. Aleluya. Por esa contienda
los años de los hombres fueron reducidos, dice el texto, a 120 años. Aleluya. El verso 5 dice también otra consecuencia de esa unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y dice ahí: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que disminuyeron los que creían en Dios. Los hijos de Dios perdieron la batalla contra los hijos de los hombres. Se contagiaron del pecado de aquellos, y entonces la maldad creció, se multiplicó. Y dice enseguida que y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se da cuenta, hermano? Esa generación no fue, hermano, tolerada mucha por Dios, porque pronto Dios mandó el diluvio y solamente la familia de Noé quedó a salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el segundo pecado que contagió al hombre después de la desobediencia fue la alianza que hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y esto lo describe San Pablo en la segunda de los Corintios, capítulo 14 al 15, donde le avisa a la iglesia San Pablo que no se debe cometer ese pecado. O sea, no debemos ser contagiados igual que los antepasados. Dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa esto de yugo desigual con los incrédulos? Pues cuando una muchacha cristiana va y busca un novio afuera de la iglesia, cuando un joven cristiano va y busca una pareja afuera de la iglesia y no la busca con las muchachas de la iglesia, cuando un viudo o cuando una persona que su matrimonio no prosperó, pero sigue en la iglesia y busca afuera su compañera entre las hijas del mundo, hermano, genera un grande problema en su fe. Como dije, en el espíritu se genera una contienda contra Dios, y en esa batalla, hermano, el creyente comienza perdiendo. Al momento de casarse o de unirse de novio con una persona del mundo, en ese momento ya comenzó a perder. Desde ese momento ya está faltando, ya está perdiendo. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Va a perder esa batalla, va a perder esa guerra. Por eso dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque hace esta pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con este demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por eso la iglesia, jóvenes, señoritas, no deben de buscar afuera de la iglesia a sus compañeros. Si uno del mundo les anda haciendo ojitos, esos ojitos son del diablo. Deben de tener cuidado. Si por ahí muchacha le apareció un muchacho muy guapo, muy atractivo, no, hombre, qué buen muchacho, tengan cuidado, es el diablo que les quiere ganar la primera batalla. Aunque no digan amén, no debe haber esa comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Ese contagio, hermanos, está de moda en algunas congregaciones. Y la sexta tiene que quedar vacunada contra ese contagio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Miren, hermano, Dios evitó que los hebreos, que los israelitas se unieran con pueblos que habían a su alrededor. Usted ha leído Éxodo 34:11. Ahí dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante
de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. O sea, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el Señor sacó a todos esos pueblos para que no contaminaran al pueblo de Dios, para evitar ese contagio del yugo desigual. El verso que sigue es Éxodo 34:12, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué es lo que hace una persona del mundo, o un cristiano, una persona del mundo? Pues le hace tropezar, le hace caer. El verso 13 dice el Señor: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Le agrada al Señor que un cristiano ande con un mundano? Claro que no. El Señor se pone celoso y dice: ¿qué está haciendo mi hija con estas personas? ¿Qué está haciendo mi hijo con estas personas? Provocando a celo al Señor, provocando enojo al Señor. Aleluya. Pues el pueblo de Israel está diciendo que no se unan a otros pueblos, porque esos pueblos los van a inclinar a otros dioses. Fíjense, cuando yo pues era joven, me tocó conocer, tener amigos que no eran cristianos, y siempre que me invitaban era para algo que yo no debía hacer. Me invitaban a los bares, me invitaban a los cines, a las fiestas, a todo lo que yo no debía hacer, a eso me invitaban. Y a lo que yo podía hacer, no, a eso no me invitaban. Porque así es el diablo, mi hermano. Trata de dañar, trata de hacerte tropezar, trata de que tú te inclines ante los dioses de este mundo. Señor, reprenda, aleluya. Por eso sigue diciendo el verso 15: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Por qué utilizan aquí la palabra de fornicar en pos de sus dioses? Porque la adoración de los pueblos cananeos a sus dioses incluía la presencia de sacerdotisas o prostitutas sagradas. Como ellos veneraban a sus dioses, creían que teniendo relaciones con las prostitutas agradaban a Dios. Ese era el paganismo de esos pueblos. Y entonces el Señor le dice: si haces alianzas con esos pueblos, tú vas a ir a fornicar a donde están esos dioses, donde están esas prostitutas. Pero lo más grave viene a continuación, porque cuando una persona falla a Dios, no solo falla él, también sus generaciones también fallarán. Dice el verso 6: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Se da cuenta, hermano? Como la alianza, el andar con las personas que no son cristianos, hace que las generaciones se corrompan también. Así es que el pueblo de Israel debía de no ser contagiado con la idolatría de aquellos pueblos. Igual nosotros, hermanos, no debemos ser contagiados con la forma de ser de este mundo, con la forma de pensar de este mundo, con las cosas que este mundo hace, porque somos un pueblo santo,
serio. Porque si bien es cierto, el pueblo de Israel fracasó, Dios se levantó otro pueblo. Los judíos fueron escogidos por la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios con ellos hizo un pacto de que ellos serían un pueblo especial para Dios. Pero ese pueblo falló porque se contagió con los pueblos vecinos. Y cuando el Mesías vino, hermanos, a cumplir la promesa hecha a Abraham, dice el Evangelio, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y entonces Dios se buscó a otro pueblo. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que no hemos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios en el día del Pentecostés formó un nuevo pueblo, la iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde viene lo lamentable, porque también la iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, dice que hubo algunos que también se contagiaron del pecado. Usted puede leer, hermano, que hay una serie de amonestaciones en varios libros del Nuevo Testamento contra aquellos cristianos que creían o practicaban o enseñaban las doctrinas judías. Ahora esto también se volvió una moda ya. Ahora han surgido iglesias que le ponen mucho énfasis a las doctrinas judías, le ponen mucho énfasis a las prácticas judías que están haciendo. Bueno, la iglesia del Señor fue librada de esa maldición de la ley para vivir la gracia de Dios, pero dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el 14, que Pablo tuvo que enfrentar con el mismo apóstol Pedro una situación de desviación de esta doctrina. ¿Ya la ha leído usted? Ahí está en Gálatas 2:11. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense cómo el mismo apóstol Pedro, sin darse cuenta, estaba cometiendo algo terrible. ¿Qué era? Bueno, el verso que sigue lo describe. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y el verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el verso 14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué tremenda es este relato. Debiéramos ni de mencionarlo. ¿Cómo vamos a decir las cosas feas que pasan en la iglesia? Hay quien hasta le molesta y dice, oh, el pastor no debe decir las cosas feas porque ¿qué van a pensar las visitas? Pues no hubieran escrito las cosas feas que pasaron. Pero ahí nos están escribiendo algo que era de condenar, dice. Así que usted no se sienta mal cuando el pastor dice que hay algo malo en la iglesia. Lo estamos diciendo para que se corrija, para que la iglesia se sacuda de ese contagio, para que se aplique el antibiótico adecuado y esa infección se sane en el nombre del Señor. Aleluya.
tuvo que enfrentar al mismo apóstol Pedro y al mismo Bernabé, que era el que lo había doctrinado, y les tuvo que decir: ustedes están viviendo como judíos y no como la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Lo bueno es que cuando hay corazones nobles que se les dice que hay algo malo, se corrigen. Y los apóstoles corrigieron lo que Pablo les indicó. Y dijeron: es verdad, Pablo, nosotros ya no somos judíos, ahora somos la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y aquí entra, hermano, un tema muy interesante que el pecado provoca: el contagio de la división. La iglesia debe tener cuidado cuando en la iglesia se hacen grupos y unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y unos siguen a un líder y otros siguen a otro líder. La iglesia de Corintio también sufrió ese problema, porque algunos que decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Pedro, otros decían: yo soy de Apolo. Y entonces llega el apóstol y le dice: ¿acaso está Cristo dividido? Y a veces nosotros comenzamos a pensar diferente, a actuar diferente, a generar facciones, grupos. Y eso, mi hermano, es un contagio del pecado que nosotros debemos de evitar. Aleluya. No está bien que en una fraternidad de jóvenes, unos jóvenes convivan con unos y otros jóvenes convivan con otros y otros con otros, y se hagan grupitos y unos critican a unos y otros critican a otros. Paz de Cristo, ahí está el diablo. Porque todos somos hijos de Dios y todos debemos estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos debemos seguir una misma regla, debemos de seguir un mismo parecer, porque Cristo no está dividido. Debemos tener cuidado de que no exista ese tipo de contagios en la iglesia. Ten cuidado, hermano. Cuando alguien te diga: es que tú eres de nuestro grupo, repréndelo en el nombre del Señor. Dile: yo soy de la iglesia, y en la iglesia no hay grupos, todos estamos unidos. Alabado sea. Den un aplauso al Señor que nos ama tanto. ¡Aleluya! Tenga cuidado. Hace unos días platicaba con un pastor no apostólico de otra iglesia. Muy preocupado, me estaba contando la historia de cómo se habían dividido su iglesia, cómo se había levantado un líder y lo había despedido a él de pastor. Estaba muy desilusionado porque el trabajo de muchos años se lo llevó otro y se dividió su grupo. Pues ahí está, hermano, el diablo trabajando. Por eso debe usted tener cuidado de las divisiones, de los que entran encubiertamente, de los que critican la doctrina, de los que no están de acuerdo con la disciplina, de los que comienzan a hablar en contra de los líderes, de los pastores de las iglesias, porque esos son el mismo diablo. No hay un caso ahorita en la sexta, créanme que si lo hubiera, ahorita lo estuviera diciendo yo aquí. Y estuviera diciendo a ese hermano: venga, hermano, usted no haga eso, porque sí me animo. Aleluya. Porque la iglesia del Señor la debemos de cuidar con temor y temblor. Somos responsables delante del Señor. Aleluya. Que la iglesia del Señor sufrió eso de las divisiones, ese contagio de ese virus. Pero también sufrieron otro tipo de contagio. Sufrieron la infección de diluir la fe, de diluir la doctrina del Señor. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el verso que sigue dice, y muchos, no pocos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, quienes quieren diluir la fe, disolverla, y esos comienzan a decir, es exageración eso que dicen los hermanos, eso es de más, no es para tanto. Ojo, hermano, cuando alguien comienza a decir eso, sí, esto no es pecado, mira, allá en tal iglesia hacen cosas peores. Ojo, porque se está tratando de diluir tu fe, de disolver la verdad de Dios en tu corazón, para que tú no sigas la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ten cuidado, hermano, porque no solamente vamos a decir, se manifiestan con alguna división, no, a veces encubiertamente, dice Pedro aquí, habrá entre vosotros, encubiertamente van a introducir herejías, esos falsos maestros, y van a tratar de diluir, disolver nuestra fe. No, mi hermano, estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la principal piedra de nuestro ángulo es Jesucristo. Esa es nuestra doctrina, y esa doctrina no se va a disolver. Aleluya. La debemos seguir predicando. También Judas, que solo escribió un solo capítulo, pero ¿qué capítulo, hermano? En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Judas está diciendo, no es Judas el traidor, no, es Judas el hermano del Señor. Está diciendo, miren, hay quienes quieren convertir en libertinaje la gracia de Dios. O sea, ¿quiénes son esos? Son los que dicen, todo está permitido, tú no te preocupes, Dios te ama, hagas lo que hagas. Mira, yo hice eso y no me pasó nada. Es que Dios nos perdona todo. Ay de Cristo. Eso se llama libertinaje. Dios nos llamó a una vida santa, a una vida piadosa, a una vida apartada del mal. Y aquellos que dicen, no, es que así eran antes, pues, es que los hermanos iban empezando, eran muy ignorantes, por eso hacían eso. Ahora no, ahora vámonos al baile, vámonos al cine, tómate una cerveza, y ya saqué, y es otro, y fornica, y adultera, no pasa nada. Paz de Cristo, hermano, sí pasa. Lo estamos mirando, aleluya. Por eso se está advirtiendo que hay quienes encubiertamente son gente impía que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Usted debe estar atento, mi hermano, porque después del libertinaje viene la apostasía. Y eso Pablo lo escribió a Timoteo, aleluya. En el capítulo 4 y versículo 1 dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a negar la fe en Jesucristo. Y van a escuchar espíritus engañadores. Y miren qué grave viene enseguida. ¿Cómo son esas doctrinas? De demonios. Ni siquiera dice de hombres. Dice doctrinas de demonios. Por eso hay que evitar ese contacto, hermano.
La fe debe mantenerse y debe vivirse con temor y temblor en el nombre de Jesucristo. Que no me gusta, que no se me hace cómoda, que es que, hermano, está medio complicado. Pues ¿qué no oyeron que Jesucristo dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A poco eso está fácil? No. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor. Póngase el yugo, que lo va a ceñir. No va a ser fácil. Algunas cosas van a ser dolorosas, pero son para salvación y son para bendición de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Puedes aplaudirle al Señor, hermano. Aleluya. ¿Cómo sé que he sido contagiado? ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta un cristiano contagiado? Miren, el primer síntoma es la inmoralidad. Se comienzan a tener prácticas no bíblicas. Se comienza a vivir de una manera en que se rompen las reglas de la sana convivencia entre nosotros. Comienzas a actuar diferente. La muchacha comienza a hacer cosas que las demás muchachas no hacen. El muchacho comienza a hablar y a decir cosas que los demás no dicen. Esa es la inmoralidad. Los noviazgos comienzan a brincarse los límites del respeto, del decoro, del pudor. Y ya parece que se casaron. Andan tan juntitos, tan apretaditos. Claro. No, los noviazgos tienen que ser con respeto. No está prohibido andar de novio, muchachos. No. Usted puede tener su novio, pero cuídense las manos. Y no se convierta en cachorra besucona. No. Respeto. Al rato terminan y andan hablando mal. No, hombre, si viera lo que le hacía. Pasa. Tengan cuidado. Los noviazgos deben de ser conducidos con temor y temblor. Cuando se comienza a escuchar que la doctrina de la fornicación y de adulterio no es pecado de muerte, hermano, que ahí hay un síntoma de un grave contagio. Cuando se comienza a pensar en optar por el divorcio, no, hermano, ¿qué no dijimos? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si usted viene conmigo a decirme, hermano, ¿me puedo divorciar? Yo le voy a contestar, no. Porque es lo que dice la Biblia. Tengo que leer por el lado. Ay, ¿dónde quedo yo? Si a mí me va a llamar a cuentas el Señor. Y en la Biblia solamente hay la causa de divorcio cuando uno de los cónyuges adultera, o cuando uno de los cónyuges se vuelve al mundo. Y no hay más causas. No hay más causas. Así es que cuando el cristiano está pensando en que el divorcio es la opción, ese cristiano ya está infectado. También, hermano, otro síntoma importante es cuando la persona, voy a usar esta palabra, discúlpenme, no pretendo ser aquí pedante, pero el esnovismo, cuando una persona se vuelve esnovista. ¿Qué es eso? Bueno, viene del inglés snob, que se determina cuando una persona tiene una afectación de las maneras y de las opiniones de aquellos que considera él son más distinguidos que él. O sea, cuando una persona se deja influir por la alta sociedad,
por los artistas, por los deportistas, por los políticos, por los intelectuales. Cuando la persona comienza a imitarlos a ellos y cae fascinado por la forma de vida de ellos, está cayendo en el contagio del esnovismo. Y hay personas que quieren parecerse a fulano y otros que quieren parecerse a la fulana. Quieren caminar como el beisbolista o como el boxeador o como el futbolista. Y ahí andan comprando la ropa que el otro compra. Mire qué curioso, recuerdo cuando capturaron a un narcotraficante, le decían o le dicen la Barbie. Traía una camisola que traía un caballito aquí y uno montado, grandote así. No sé, no lo escucho bien. ¿Son dos? Ah, son dos. Se pusieron de moda esas camisetas. Todo el mundo traía esas camisetas. Es increíble. Pues es gente infectada de eso. Están dañados, están afectados. Creen que porque se pusieron la camiseta ya son iguales que el otro. Creen que porque se peinan igual ya se parecen al artista, ya están en el nivel del artista. Que porque usan la marca o porque usan el pantalón o los zapatos de tal personalidad, ya están en el nivel de esa personalidad. Y los imitan las modas, el lenguaje, los gustos, el estilo de vida, la forma de hablar. Y luego tratan con desprecio a los que no andan como ellos. Ese es el contagio. Y ahí tenemos a muchos cristianos que ya no imitan a Cristo. Ya no se preocupan por imitar la palabra de Dios. Ya no se preocupan por obedecer al Señor, sino por parecerse a aquel que admira. Ese es otro síntoma, hermano. Pero el síntoma más grave es cuando vemos a hermanos que poco a poco dejan de servir a Dios por irse al mundo. Dejan de cumplir con sus obligaciones. A mí me preocupa, tengo una preocupación. Ya que se dé el semáforo verde, irán a venir todos. ¿O cuántos se irán a quedar? Porque ahorita, como no se les puede visitar en sus casas, y algunos ni el teléfono tengo de ellos, ¿verdad? Y entonces mi preocupación será: ¿irán a venir todos o cuántos ya no volverán? Porque fueron contagiados no por el coronavirus, sino por el virus del pecado. Lo bueno, mi hermano, es que el mundo toma medidas. Ya se anunció que ya van a tener la vacuna, que los rusos ya tienen la vacuna contra el coronavirus, que también los ingleses ya tienen un trato con los mexicanos y ya van a comenzar a producir la vacuna. Y ya se está anunciando que hay un remedio. Pues también, hermano, el contagio más letal tiene un remedio. Hay una vacuna, hay una medicina, hay alguien que lo puede curar en un solo instante. ¡Aleluya! Ese se llama Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. ¡Aleluya! Pero así como vas con el doctor, así como vas a la farmacia, tienes que buscarlo a Él. Por eso dice el profeta: buscar al Señor mientras puede ser hallado, y amarle en tanto que está cercano. Y así como vas con el doctor y le dices al doctor: me duele aquí, me duele allá, siento así, siento acá, mira, me pasa esto, la temperatura, la tos. Así le tienes que decir al Señor toda la verdad. Tienes que confesarle al Señor ahí en oración, decirle al Señor: Señor, estoy sufriendo, tengo esta falta, mira, Señor, estoy siendo contagiado por este mal, he sido desobediente a mis padres, he faltado, Señor Jesucristo, no he cumplido con mis deberes como esposo, como esposa, como hija, como hijo, aleluya, no sé, todo lo que ahí haya estado afectando, tienes que confesárselo al Señor, aleluya.
Y luego tienes que arrepentirte de todo corazón. Tienes que decirle al Señor: aquí paro, Señor, y ayúdame a ya no volver a hacer esto. Aleluya. Y tienes que entrar en el tratamiento. Y hay quienes se curan así, porque llegan a la presencia de Dios y es tan fuerte el encuentro con el Señor que se levantan transformados. Pero hay otros que tenemos que vivir un proceso un poquito más lento. Tenemos que estar tomando una dosis de santidad, y al rato una dosis de obediencia, y al rato una dosis de humildad, y al rato tomar una dosis de respeto, y al rato tomar una dosis de prudencia. En fin, tenemos que estar aplicándonos los tratamientos que se necesitan para sanar nuestra alma. Aleluya. Algunos necesitamos hasta que nos internen en un hospital, o sea, ir a un encuentro para que ahí a corazón abierto nos operen y nos saquen todo aquello que estaba infectando nuestra alma. Aleluya. Yo no sé qué es lo que tú necesitas ni cómo va a obrar Dios en tu vida, pero una cosa sí sé: si lo buscas de todo corazón, el Señor puede curar nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a buscar al Señor, aleluya. Vamos a acudir a Él en oración. Le vamos a pedir a Él que nos sane, que nos proteja, para que esos contagios espirituales que abundan en el mundo no afecten nuestra vida. Aleluya. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Aleluya. Yo no quiero enfermarme de la peor enfermedad que hay, la enfermedad del pecado. Ayúdame, Señor. Si has estado batallando con algún aspecto en tu vida, díselo al Señor con toda sinceridad: Señor, yo necesito tu ayuda. Mira, esto me está pasando. Ayúdame. Y el Señor está aquí, hermano. Y el Señor te puede curar. Aleluya. Nada hay imposible para Dios. Él puede hacer un milagro en tu vida en esta hora. Por eso cierra tus ojos y comencemos a orar. Padre Celestial, sabemos, Señor, que no solo hay contagios del cuerpo, sino que hay contagios también del alma. Y eso los queremos evitar, Señor. Ciertamente hay algunos de ellos, Señor, en algún descuido pudo haber llegado a nuestra vida, por alguna, Señor, mala conversación, por alguna situación, Señor, que nos lastimó, por algo que nos dañó, por algún desprecio, alguna situación, Señor, de problema causó en nosotros, Señor, esa contagio. Yo por eso en esta hora, Señor, quiero pedirte con todo el corazón que sanes, que cures, Señor, por tu sangre preciosa, que domine
Señor Jesús, aleluya. Qué bueno eres, Padre Celestial. Grande eres, Señor Jesús. Hay un canto que si lo podemos cantar del himnario, es un canto muy bonito y que nos dice que en el Señor lo tenemos todo, hermano, aleluya. Este canto se llama así: junto a ti, Señor, aleluya. Y comienza diciendo este canto: Señor, encuentro todo en ti, aleluya. Usted puede encontrar en el Señor todo lo que necesita, hermano. Nada le va a hacer falta, pero para eso tiene que acercarse al Señor. Encuentro todo en ti. Junto a ti, Señor, junto a ti.
de bendición para nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, pues nos vamos a despedir. No quisiéramos seguir adorando a Dios, pero bueno, es hora de terminar. Aleluya. Le invitamos para que, hermano, siga usted pues en su casa buscando al Señor, ¿verdad? Y el día martes los jóvenes aquí tienen su actividad. El miércoles las damas y los señores tenemos nuestra actividad. Oremos para que ya pronto, hermanos, ya pasemos al color verde, ¿verdad? Con el favor de Dios. Dios nos está escuchando sin duda y esta epidemia terminará pronto. Vamos a salir igual, los de atrás primero, ¿verdad? Las filas de atrás van a salir primero y las de adelante pueden moverse por las puertas laterales también de que pueden salir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vayan en paz.